Génesis 49:20. El acomodamiento, la novena área del alma, en base al noveno hijo de Jacob, Aser. El nombre de Aser, por el lado positivo, quiere decir felicidad, y por el lado negativo, acomodamiento. Y todos tenemos esa área en el aspecto espiritual. Hay un balance que aquí está escrito en el libro que dice que la comodidad en lo secular no es malo. O sea, si Dios lo bendice, ¿cómo le va a mostrar usted al mundo que Dios lo bendice? Por los bienes materiales que usted tiene, pues. Amén. Dios le ha proveído un buen trabajo, con buen sueldo, y si no lo tiene, pues gloria a Dios de todas maneras. Pero yo creo que una de las formas como el mundo sabe de que usted es bendecido es por lo que tiene. Amén. Aunque no todo el tiempo es así. Pero el problema es que si esto produce el acomodamiento espiritual, entonces es malo. Entonces, ¿dónde está el balance? Yo lo podía ver en Abraham. Abraham era un hombre rico, ¿sí o no? Porque, hermano, no pudiéramos decir que el roto y el remendado es sinónimo de ser humilde. Porque hay mucha gente, yo he visto gente millonarios, hermano, con pantalones jeans todos rotos y parece que fueron por diosero. Lo que pasa es que esa gente es tacaña, que ni en ellos mismos quieren gastar, y así fue como hicieron su fortuna. ¿Sí? Yo he conocido gente que recoge botellas, hermano, y son millonarios. ¿Sí? Y si usted habla con ellos, no parece que tuvieran dinero. O sea, de que el roto y el remendado no significa que es humilde. Amén. Entonces, ¿cuál es el balance? Mire, Abraham dice que vivió en tiendas, ¿sí o no? Y yo lo he dicho, hermano, ¿tendría él suficiente dinero para haberse hecho un palacio último modelo en el desierto? Sí, hermano, hasta si tenía su propio ejército. Tenía tanto que el sobrino recibía de esa bendición. Por eso yo le decía, el que es bendecido tiene la habilidad y la capacidad de bendecir a otros. Amén. Y al que usted está bendiciendo, va a querer de eso que usted tiene. Amén. Pero hay que dirigirlo de la forma correcta. Porque Lot seguía a su tío por la bendición que recibía del tío, ¿sí o no? Y Abraham, como tenía la cabeza metida en el cielo, nunca se preocupó de hacer una casa permanente aquí en la tierra. Por eso siempre vivió en tiendas de campaña, porque él sabía que esperaba una morada no hecha de manos allá arriba. Revelación de él, pues. Entonces, ¿cuál es el balance? De que Abraham tenía dinero y tenía altar, y Lot empezó a ser bendecido, pero sin altar. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasó cuando él se desconectó del que era bendecido? Hermano, salió de Sodoma y Gomorra solo con la ropa que llevaba puesta. Bueno, entonces, aquí dice, buscar la comodidad en lo secular no es malo, pero si esto produce acomodamiento espiritual, entonces sí. El pastor lo ha dicho, hermano, si lo que tienes te acerca a Dios, es de Dios. Pero si esa abundancia material que estás recibiendo te está empezando a alejar de Dios, no es de Dios. El apóstol Ríos en cierta ocasión dijo, hay bendiciones del abismo. Dije, ¿está serio eso?
Usted se recuerda que cuando Abraham, cuando venció a los reyes cuando fue a rescatar al sobrino, y ¿quién se le apareció al rey de quién? No, primero el de Sodoma. ¿Y qué le ofreció? ¿Y qué fue la respuesta de él? Porque van a decir que yo fue engrandecido por ti, y el único que engrandece, que lo hace rico espiritualmente, es Dios. Amén. O sea, ese es el balance que uno tiene que tener definido. Si usted tiene y eso lo está acercando a Dios, eso es de Dios, hermano. Amén. Bueno, desarrollo. El padre de Aser, Jacob, engañador. Solo vaya viendo qué ancestros estaban siendo transmitidos ahí. La madre Aser, Silpa, destilación. Nació Aser, la tibieza. Destilación. El significado es correr un líquido gota a gota. ¿Usted ha visto alguna vez cómo se destila el agua, algún licor? Así lo hacen, ¿verdad? Por evaporación. Entonces Silpa era quizás una de esas mujeres que no se da totalmente, siempre guardan algo, dan su amor de gota en gota. Entonces vamos a ver que a Jacob le dieron una tercera esposa, pues Lea le había dejado de tener hijos. Entonces dio a Silpa para que por medio de ella pudiera darle hijos a Jacob. Y leemos en Génesis 30:13 que dice: y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y amó su nombre Aser. Entonces Aser lo vamos a asociar con el área de la tibieza. ¿Quién es el tibio? Es aquel que no le gusta buscar del Señor totalmente. Por eso le dije al comenzar de que dele gracias a Dios, porque usted hoy en la mañana pudo vencer esa área. Porque dígame si cuando usted se despertó ya no ansiaba las horas de estar aquí recibiendo instrucciones para su alma. Muchas almas se levantan que no quieren saber nada, hermano. Amén. Pero si el Señor lo motivó hoy para venir aquí, bueno, el Espíritu Santo le está ayudando a vencer esa área de la tibieza. Amén. Porque lo cómodo para el alma fue haberse quedado en la casa, descansando, ¿verdad? Un día sábado levantarse tarde. Pero no. Motivado por el Espíritu Santo se levantó y venció esa área. Entonces, ¿cómo se manifiesta este acomodamiento? Y veamos aquí que en su desarrollo como tribu, vamos a ver cómo la tibieza se manifestó en Aser. Jueces 1:31 dice: tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los habitantes de Sidón, en Aib, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Todas las tribus recibieron la orden de parte de Dios para expulsar a todos los enemigos de la tierra. Porque recuérdense de que la tierra de Canaán estaba infestada de enemigos de Dios. Entonces la orden era de que fueran a limpiar ahí. Pero Azar desobedeció y en lugar de expulsarlos los hizo amigos de ellos. Fíjese que interesante, porque cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, salieron solo hebreos de Egipto. Se infiltraron otras razas que no eran egipcias, que no eran hebreas, sino que eran posiblemente hasta egipcios. Después de ver las maravillas y prodigios, yo creo que a más de algunos se les ha haber pegado ahí. Entonces, cuando estaban en la travesía en el desierto, ¿quiénes los hacían dudar? ¿Quiénes los hacían codiciar cosas que Dios no les pedía? Entonces,
¿no será que así como pasó en el pueblo de Israel puede estar sucediendo dentro de la iglesia? ¿Ah? ¿Qué dice usted? Porque dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel en figura literal es una sombra o una figura para lo que le está aconteciendo al pueblo de Israel espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad? Y fíjese que otra cosa, de que yo le dije en cierta ocasión, de que Dios había dado órdenes específicas que expulsaran a todos los reyes nativos que habían ahí. Y un día de esto le voy a traer la hojita porque ya casi la termino, de que yo estaba asociando todos los reyes nativos que el pueblo de Israel no dejó de expulsar. Y usted ve los que están en los altos del Golán, en la franja de Gaza. Hermano, esos son los enemigos que Israel no expulsó. Entonces, ahorita esos pueblos que están ahí son los que quieren ver al pueblo de Israel aniquilado totalmente. Entonces quiere decir que si no lidiamos con nuestras áreas espirituales ahora, hermano, van a causar grandes problemas después. Yo creo que luego estuve hablando de Saúl. Mire, Saúl, él no lidió con la carne, porque cuando Dios le dio órdenes de que acabara con todos los amalecitas, y llegó el profeta y le dice: ¿qué es eso que se oye ahí? Dice: no, pues esto lo guardé para el sacrificio. Falló de aniquilar toda obra de la carne. Entonces, ¿qué pasó al final? Cuando Saúl estaba en el campo de batalla moribundo, dice que pasó un joven amalecita y lo atravesó con una espada, le dio el tiro de gracia. Entonces, ¿qué sucede? Si no lidiamos con las obras de la carne, las obras de la carne van a... Bueno, mejor ahí lo dejamos. Mejor sigamos aquí el libro, si no, no termino, hermano. Veamos aquí un ejemplo. Y dice: mire, todas las tribus recibieron la orden de expulsar a todos sus enemigos de las tierras, pero Asa desobedeció y en lugar de expulsarlos, los hizo sus amigos. Entonces, hermano, algo que tiene la carne es que se asocia, se hace de amigos. Una área del alma se asocia con otra área del alma, se hacen amigos. Ejemplo, es aquel pueblo de Dios que se acostumbra a vivir con esas áreas en el alma. Por ejemplo, mire, la ira se asocia con el orgullo con el odio con la tibieza, el miedo, la violencia. Porque, hermano, dígame usted si el que es orgulloso a veces no es violento. ¿Ah? El que tiene ira, dígame, a veces si no tiene odio. Todas esas se asocian. Y ni sabe qué es lo más tremendo, que ojalá, sería bueno que esas áreas del alma despidieran un mal olor, ¿verdad? Para poderlos identificar. Sería bonito, ¿verdad? Así como alguien que come ajo y usted qué loción se echó, ¿verdad? Sería bonito que le pusieran un tinte de sabor a cada una de esas áreas, ¿verdad? Para poder identificar, este viene con odio, este viene con ira, con envidia. Pero ahí están, muchas veces indetectadas, hasta que ocurre una situación. Hermano, hay hermanitos que se miran angelitos, pero alguien le habla y hasta se le cambia, ¿verdad? Como que
Y están ahí. Y si tiene orgullo, nunca se va a ir a ministrar. Amén. Amén. Entonces, los primeros amigos de Aser fueron los cananeos. Cananeo significa mercader. ¿Mercader de qué? Mercader de espíritus. Y el mayor mercader de espíritus fue Satanás. El padre de los cananeos fue el diablo. Miren, pregunta de examen es: la palabra de Dios narra que los cananeos fueron los que enseñaron a pecar a Israel. Los hicieron idólatras, adúlteros, etc. Y aún viendo esta Aser, decidió unirse con ellos y hacerse amigos de ellos. Veamos la especialización de algunos de estos cananeos amigos de Aser. Aser se hizo amigo de ellos porque tenía el área de acomodamiento muy grande y le daba lo mismo una cosa que otra. Jueces 1:31 dice: Jacob, calentado por el sol natural, significa. Nosotros no somos calentados por el sol, somos calentados por el sol de justicia, que es Jesucristo. Por eso, mira, hermano, y eso usted lo mira en el tabernáculo. En el tabernáculo está la figura exacta. El que vive solo en el atrio, hágase una imagen del tabernáculo de reunión en el desierto. Hágase una imagen ahorita, pues. En el atrio, ¿qué iluminaba el atrio? La luz del sol, la luz natural. Entonces, es aquel que tiene la mente natural. La mente natural, la mente carnal, dice la palabra que no puede agradar a Dios. En el atrio, hermano, no podemos agradar a Dios. Amén. No dice la palabra, muchos son los llamados al atrio. Pero en el atrio, para entrar al lugar santo, pocos los escogidos. En el atrio, ¿qué alumbraba? En el lugar santo, el candelabro, figura de... entonces el que ya entra al lugar santo, ya está siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Pero el que entra al lugar santísimo, ¿qué alumbraba el lugar santísimo? Hermano, era un lugar oscuro, totalmente oscuro. Y cuando entraba el sacerdote, alumbraba la Shekinah, la misma presencia de Dios. Entonces, aquí vemos de que esa área, hermano, le da lo mismo. El que está acomodado, le da lo mismo estar en el atrio que entrar al lugar santo. Y tal vez ni estén interesados en el lugar santísimo, porque en el atrio está muy cómodo. Y por eso aquí dice que Jacob significa sol natural. O sea, gente que solo le gusta estar en el atrio. Le dice: hermano, hay que orar. ¿Y cuánto hay que orar? Hay que leer la Biblia. ¿Cuánto hay que leer la Biblia? Hay que estudiar el libro. ¿Y cuántas veces lo tengo que leer? Amén. Eclesiastés 1:14. Miré todas las cosas que hacía debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción del espíritu. Entonces tenemos a Jacob, que era vanidad. Y la definición de vanidad es orgullo inspirado de un alto concepto de sus propias cualidades y méritos. Hermano,
Yo creo que todo el que está siendo trabajado por el Espíritu Santo, cada vez que está aprendiendo más de la palabra, automáticamente se tiene que hacer más humilde. Si no, hermano, es una fórmula. Es como una fórmula matemática. Esas se llaman fórmulas recíprocas, que a medida que está subiendo una, la otra tiene que estar bajando. A medida de que usted está creciendo en el Espíritu, usted está siendo más humilde cada vez, menos orgulloso. Amén. Para alguien que está acomodado, o sea, es una figura o tipo, dice, su gran amigo es la vanidad, y la vanidad viene del orgullo. ¿Y cuál es la definición del orgullo? Inspiración en altos conceptos de sí mismo. Hermano, cuando yo discipulo, sí cae la gloria de Dios. Cuando yo llego a la iglesia, la presencia de Dios cae. Cuando yo alabo, los ángeles se callan. Hermanos, si tan solo supiéramos que cuando Dios nos encontró, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién se puede vanagloriar con una trayectoria de esas? Solo alguien que... Bueno, mejor ahí dejamos. No dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esta no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Mire, y el ejemplo está, alguien que piensa que solo él puede hacer las cosas bien hechas. Hermano, cuando yo coordino, todas las cosas salen bien. Cuando llega otro hermano, nada sale bien, hermano. Dice, aún en el servicio se puede ver la vanidad. Hermano, mire, a nosotros nos llamaron a estos. Mire, ¿cómo salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Dígame usted, ¿quién era un intelecto ahí? Así venía, esclavos, hermano, que era lo único que sabían hacer, ladrillos. Pero cuando Dios los saca, Dios le dice a Moisés, escógete ahí a hombres, yo los voy a habilitar. Yo los voy a hacer hábiles en toda obra. Por eso es que mucha gente, hermano, por eso hay envidias. Cuando el pastor pone a alguien y dice, si supiera, si yo conozco a esa hermana, ¿de dónde viene? De donde vivía, ni zapatos tenía, descalzo andaba. ¿Pero usted cree que Dios se confunde al escoger? No. A lo mejor ahí está su lija, para lijarle ese orgullo. Amén. Aleluya. Porque dice que aún en el servicio se puede ver la vanidad, creyendo que se sirve mejor que otros y se cree ver mejor que otros. Viven inspirados en sus propios méritos. El tibio y acomodado, pues el único que tiene mérito dentro de nosotros es Jesucristo. Y el Señor no hace acepción de personas, pero tampoco comparte su gloria con nadie. Amén. Yo creo que, fíjese que cuando llamaron a Moisés, yo creo que Moisés era un poquito orgulloso, hermano.
poquito nada más. Hermano, desde niño, enseñado en la corte de Faraón, en todas artes, ciencias, letras, hermano, lo prepararon hasta para dar discursos, y cuando Dios lo llama, le dice que él es tartamudo, que no sabía hablar. Bueno, ningún hijo de Dios debe de tener mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Somos algo o alguien solamente con Cristo en el corazón, pero sin Él no somos nada. Lo que nos da a nosotros el valor es la sangre de Cristo que ha sido derramada en nosotros. Fuera de Cristo, hermano, no tenemos valor. Lo que nos da valor es como usted mira la moneda perdida. Dígame usted si una moneda perdida tiene valor. Si la encuentra, sí, pero mientras está perdida, nada le sirve porque no la puede usar. Amén. Entonces, en esa parábola usted mira que cuando el trabajo que hace esta mujer para buscar la moneda perdida y la encuentra, es cuando el Espíritu Santo, hermano, nos redarguye de pecado y nos encuentra, y ahí recobramos valor. Ahí se recibe el verdadero valor que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Sidón significa, estoy en el inciso B, lugar de pesca, puerto. Y mire, en un puerto lo que hay es pecado. ¿Ha visto usted ha ido usted a las zonas costeñas? Hermano, las zonas costeñas todos los días de semana hay fiesta. O nunca ha ido a un puerto, a una costa, hermano. El tibio le da lo mismo vivir en pecado que en consagración. Por eso, hermano, yo tengo un lema que yo me lo he hecho propio, pues, me lo he apropiado. Si nosotros creemos que el Señor ya viene, vivamos como que Él ya viene. Amén. Porque, hermano, a veces nosotros decimos un decir. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Pero ¿será que estamos viviendo como que Cristo ya viene? Nosotros, hermano, predicamos la doctrina de la eminencia. O sea que Cristo puede aparecer después de que se termine esta clase. Entonces, ¿será que nosotros estamos viviendo como para que si el Señor se aparece hoy en la noche, nos podamos ir con Él? Por eso, el tibio le da lo mismo vivir en pecado que en consagración. Dice, ay, hermano, si Dios es un Dios de misericordia. Si Él tuvo misericordia de Lázaro, tuvo misericordia de Pedro. Pero el Señor demanda, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces los sidonios fueron los que enseñaron a pecar a Israel. Tenían una diosa llamada Astoret, la diosa de los sidonios. Eran conocidos porque las sacerdotisas hacían orgías lascivias y todo lo relacionado con el sexo anormal. Esto es solo para tener una idea de que quiénes eran los amigos de Aser. Todo aquel que le atrae, todo lo que le referente al sexo anormal es amigo de Sidón. Y hermano, y recuérdese de que para los hombres, hermano, cuando la primera batalla que el pueblo de Israel tuvo que afrontar, apareció ahí una mujer
que era un ataque directo al área sexual. Y mire, y en Dios no hay casualidades. Fíjese que llegan los dos espías y van a tocar a la puerta de una ramera. Dígame usted qué coincidencia es esa. Entonces, para todos los hombres va esto dirigido, hermano, que es una de las primeras áreas a vencer, el área sexual. Amén. Si los ojos se le van así para un lado de cada, ministres esa ley que tiene ahí. Amén. No, hermano, mire, mucha gente cree que porque ahí andan las muchachonas ahí en la esquina, no, se puede ir a meter a una cueva y ahí van a estar todavía esos pensamientos. Se puede ir a una isla y ahí se hace una de arena. ¿Usted? O sea, el lugar no tiene nada que ver. Amén. Es uno. Amén. Porque si no, usted supo de la gran matanza que hubo hace muchos años, de un fulano que no queremos mencionar un nombre, los llevó a una isla, porque supuestamente iban a estar consagrados. Los llevó a una isla porque a todos los envenenó, hermano, y los mataron. O sea que no es el lugar, sino que es lo que hay adentro. Bueno, sigamos. ¿Quiénes hicieron caer a Salomón? Las hijas de Sidón. ¿Y quién era Salomón? Hermano, hombre sabio como Salomón en la tierra, aparte de mi Señor Jesús. Tremendo eso. O sea que ni porque sea uno muy cabezón se escapa de eso, hermano. Amén. Sino que ustedes antes creían que solo los rotos y remendados eran los que robaban, ¿verdad? Pero ahora usted mira ahí en la televisión gente con traje de corbata, reloj Rolex, hermano. Ahí los llevan, mire, con esposas porque andaba robando. O sea que ya roban más educadamente, ¿verdad? Ya no roban con pistola ni con garrote, sino que ya con computadora. Entonces, dice, Dios mismo había llenado de sabiduría un hombre que hablaba de Dios y cayó. Cuánto más debemos de nosotros tener cuidado en eso. Las hijas de Sidón enseñaron a Salomón a adorar a Astoret. Imagínense, hermano, como un hombre que en su misericordia Dios le había dado todos los recursos para que le pudiera hacer templo a Dios. Y mire cómo terminó. Pero el Señor le había amonestado. Amén. Y le había dicho que no se hiciera muchos caballos, que no se hiciera mucho de esto, del otro. Pero él desobedeció. Y eso fue lo que le aconteció. Entonces, vemos aquí que no sea que no es por lo que sentimos. Dice, las hijas de Sidón enseñaron a Salomón a adorar a Astoret. O sea que no es por lo que sentimos, por eso debemos de examinar nuestro corazón y ver si no estamos tibios. O sea, Salomón llegó a tener dinero pero descuidó su altar, descuidó su comunión con Dios. O sea, ¿quién lo bendecía? Dios lo bendecía. Pero lo que sucedió es que descuidó su altar personal y mire cómo terminó. Y lo más tremendo es que mire cómo el diablo trabaja muy sutilmente. Mire a todos los hombres de Dios que le fallaron a Dios.
Satanás no se le apareció con cacho ni cola, hermano, sino que se le apareció en una forma tan sutil que cualquiera de nosotros hubiéramos caído en esa trampa, hermano. Por eso la palabra de Dios nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Amén. Y dice que Salomón por años sirvió en obediencia a Jehová, pero a pesar de los años, ya en su vejez se descuidó y anciano le falló al Señor. Hermano, ¿no cree usted de que conforme uno va llegando a una edad adulta, madura, está menos propenso a fallarle a Dios? Por eso, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles que también te pueden alcanzar a ti ya siendo viejo. No le está diciendo a los jóvenes huyan de las pasiones. No, esas arrasan con todos, aún hasta con los que tienen canas. Amén. Sí, porque aquí dice que él ya era viejo, hermano, y le falló a Dios. Aksiv significa engaño, mentira. Todos estos eran cananeos. Si tendemos mucho a mentir, mejor es reprender toda tibieza del alma, porque la mentira y el engaño es cuando, miren, la tibieza, que son pequeñas zorras que destruyen grandes viñas. Y hermano, el alma está propensa a mentir. Por lo regular la mentira está en la punta de la lengua. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, fíjese que me sentía mal. Qué mal, el alma no quería venir. ¿Sí? Amén. Elba significa gordura, hinchado, espiritualmente hablando. Ejemplo, hermanos que no reciben nada de otros espiritualmente, se creen saberlo todo, y si no lo saben, lo inventan, hacen de menos a los demás. Y mira, hermano, yo aprovecho esta oportunidad. Fíjese que a veces cuando el pastor sale de viaje, mucha gente dice, ¿quién va a predicar? Y se salen o no vienen. A esos hay que regalarles una copia del libro. Lástima que no vinieron. ¿Sí? Mira, hermano, yo siempre he dicho esto. Mire, los científicos agarran una hormiga y se ponen a estudiarla y a estudiarla y a estudiarla. Y dicen, este insecto tan pequeñito tiene su fuerza mucho más veces que la capacidad que tiene. ¿Ha visto una hormiguita llevando una hoja así grandota, hermano, que a veces la lleva así de lado y ahí iba, mire? Y los científicos ahí pegados estudiándolo. Si un científico está aprendiendo de un insecto, ¿cómo nosotros los humanos no vamos a aprender de otro? Y estamos hablando de científicos. Nos falta humildad para sentarnos a oír a alguien que creemos que no sabe nada, según nuestro concepto, pues. Pero con alguien que nada más se para y lea un versículo bíblico, ya es para que nosotros leamos y estudiemos eso, hermano. Amén. Yo le voy a decir algo, y eso creo que se lo dije la vez pasada, que a medida que yo estudio más la Biblia, me doy cuenta que sé menos de la Biblia. Amén. Y como nosotros creemos que cuando un ministro se sube a ese púlpito y está predicando, el Espíritu Santo puede tomar a esa persona y estar hablando cosas que ni esa persona sabe que las está diciendo. Y a veces le está diciendo unas cosas, como uno ya trae un prejuicio y dice, se va a predicar. Y a veces está diciendo unas cosas y uno, porque ya viene prejuiciado,
no capta cosas que el Espíritu Santo le puede estar dando así, y uno ni cuenta se está dando de que está diciendo unas cosas bien tremendas. Amén. Bueno, entonces, como aquí no hay gente que ya se lo sabe todo, por eso podemos hablar con libertad. Porque si hubiera uno, a ese le cae. Amén. Aleluya. Si tenemos algún conocimiento en el Señor, es solo por su misericordia, pero no es motivo de jactancia, pues todo viene del Padre de las luces. El conocimiento de la palabra es para apartarnos para Él, para amarle más. Entonces, hermano, una de las claves para nosotros poder entender esto, hermano, el no ser hinchados espiritualmente, solo reconocer de dónde lo sacó el Señor. Ah, sí, hermano, cuando yo era inconverso, de dónde el Señor me ha sacado y dónde me tiene, yo no tengo nada de qué jactarme, hermano, porque yo, mire, a mí se me hace rema poder cantar esa alabanza que dice: perdido estaba yo, mas Él me encontró. Amén. Yo estaba muerto, pero ahora vivo. Esa era mi condición. Amén. Y yo creo que eso lo debemos de tener siempre en mente, que estábamos perdidos y Él fue el que nos encontró. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos halló. Amén. Aleluya. Y miren, y si ese fuera el caso, que usted ya se sabe todo, pues dele la oportunidad al fulano ahí que surja, pues. ¿Ah? Aunque sea en eso tenga humildad, aunque usted ya se lo sepa, deje que el Señor lo use y lo surja y dele porras. Amén. Amén. Sí, porque hay gente que, mire, aún el pastor puede estar remachando cosas, porque a veces dan ganas de estar remachando cosas, hermano, de un pueblo que conozco por allá lejos, del otro lado del continente, que no cambian, hermano. Y hay que estar remachando. Y cuando oyen lo mismo, se cierra. Por eso, si alguna vez lo miro yo así, cruzado de brazos, es que está cerrado. Eso es lo que le llaman lenguaje de cuerpo o body language. Bueno, voy a revisar. No hay nadie aquí de brazos cruzados. O cruzados de pie, dice. El gordo espiritual ya no desea más de Dios, se siente satisfecho, y nuestra condición delante de Él debe de ser el estar siempre necesitados, menesterosos de Él. Al tibio no le interesa buscar de Dios. Hay un fenómeno, hermano, en ciertas iglesias de la luna, que los que ya tienen años, hermano, ya no se postran, ya no lloran, ya no alaban, ya no pasan al frente, como ya es maduro, como ya rindió todas sus áreas, como ya ha lavado toda su vida. A mí me dieron el tema, yo no lo escribí. Yo hubiera querido cambiarlo, hermano, pero no se puede. Vamos a empezar a picar cebolla. Y se la vamos a pasar en un platito, aunque sea lágrimas de plástico.
No, y mira, hermano, sabía que todo eso, las expresiones de alabanza para Dios, es un bienestar hablando psicológicamente. El psicólogo, eso es lo que dice. Ahí pagan $300, $400 la hora, cuéstese. ¿Y qué siente? Siento ganas de llorar. Pues llore, pues empiece a llorar. ¡Ah! ¿Y ahora qué siente? Tengo ganas de gritar. Empieza a gritar. ¡Ah! Pues sí, se lo puede hacer aquí sin pagar nada. Mejor venga a dejarlo aquí de ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Rehob significa plaza pública, murmuración. Son aquellas personas que les gusta el chisme, murmuran por todo. Gracias a Dios aquí no hay de esos. Por eso vamos a hablar con libertad. Entonces vamos a ver que los amigos de Aser eran vanidad, orgullo, adulterio, orgías, sexo anormal, mentira, hinchados espiritualmente, inseguridad, chisme, murmuración. Con estos personajes como amigos, ¿a dónde nos llevarían, hermano? Números 13:13 de la tribu de Aser, Setur, hijo de Mical. Setur significa oculto. Este tipo de amigos nos hacen ocultarnos de la presencia de Dios. Aún hay mucho pueblo de Dios que le gusta buscar lo oculto, el ocultismo. ¿Sabía usted? Bueno, yo no sé cómo me va a creer legalista, pero hermano, yo definitivamente no miro televisión. Y me va a decir por qué. La clase pasada yo se lo dije, hermano, indague ahí, ¿qué usa la mercadotecnia? La mercadotecnia, el trabajo de la mercadotecnia es que usa mensajes subliminales. Su consciente no los capta, pero su subconsciente sí. Mire, frasecitas como compre, beba, tome. Esas palabras se le quedan grabadas ahí. Por eso cuando la gente va, dice, tome Coca-Cola, y usted solo va y agarra esa, es Coca-Cola, sí, tome. Ah, ¿y por qué lo está haciendo? Ah, no, hermano, es que me gusta. No, ese mensaje subliminal ya está trabajando en la mente, que subconscientemente nada más lo agarra y lo bebe. Mire, no crea que esos que sacan anuncios no trabajan con psicólogos, hermanos. Esos le pagan buenos psicólogos para que le digan qué técnicas ellos pueden usar. Amén. Por eso hay que tener cuidado de eso, hermano. Y le digo eso porque en la televisión ahí aparece, más en los canales en español, la línea psíquica. No encuentra trabajo, está malo de salud, llame a la fulanita tal y todo le resuelve. Está viniendo a la iglesia pidiéndole, clamando a Dios y dice, no, aquí lo voy a tener que buscar por otro lado porque aquí Dios no me ayuda. Y a veces hasta inconscientemente digamos, no, voy a ver las noticias. Y en las noticias le dan un segmento a Walter Mercado para que dé su pronóstico del día. Pues como estoy viendo las noticias, pues vamos a ver un ratito aquí a Walter a ver qué dice. Cuidado. Yo no lo busqué, hermano, ahí estaba, sí, pero ¿quién prendió la televisión? Se prendió solita. Hay que tener cuidado en eso, hermano. Mire cómo está la sociedad.
Mucha gente dice, ay, tanta violencia, hay gente matando y esto y el otro. Sí, pero ¿cuántos años tiene el diablo trabajando la mente de la gente con juegos violentos? Hermanos, desde la invención de los videojuegos empezaron a salir juegos violentos. O sea, una pistola, un jueguito, es muy fácil para uno que es niño ya de adulto cambiarla por una de verdad. Pero eso porque ya está grabado ahí. Bueno, sigamos. Dice, recordemos que las tinieblas no tienen ninguna relación con Dios. Nosotros debemos no de buscar solo las cosas de Dios. Y eso lo dijo Leo en el mensaje anterior, de que Saúl, como no venía respuesta pronta de Dios, ¿con quién fue a consultar? Con una pitonisa. Y mire, y Pablo, hermano, casi le hacen lo mismo.